caminando con sus discípulos, iba por el camino, y lo seguía una gran multitud, como siempre. A Jesús lo seguían grandes multitudes. Pero Jesús vio esa necesidad de este hombre que estaba al costado del camino. No, este no es. Jesús. Voy a comenzar. A propósito, ahora que pude más o menos abrir el texto, justo abrí en el título. El título que le había puesto a esta reflexión es Jesús también mira al costado del camino. ¿Me escucha igual así? Sí. Ya bastante con un solo problema técnico como para tener otro. Entonces, como decía, nos acostumbramos a convivir con la necesidad. Y este hombre, camino a Jericó, estaba al costado del camino. Todos lo veían, todos lo escuchaban, pero era como que formaba parte del paisaje. Había una anécdota, decía un hombre que todos los días cuando iba a trabajar por el camino, en una esquina había un anciano que siempre mendigaba, le pedía. Un buen día pasó y este hombre no estaba, este anciano no estaba. Entonces preguntó qué pasó, qué pasa, por qué no está. Y le dijeron que había fallecido. Entonces este hombre dice, qué pena, lo voy a extrañar. Y alguien que pasaba le dice, en realidad lo extraño es que nunca supiste ni siquiera su nombre. Si usted me acompaña, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, desde el verso 46. Vamos a leer un poco la historia de este personaje muy conocido, no solo en su época por lo que pasaban, sino también por nosotros de tanto leerlo y de las veces que hemos escuchado predicar sobre él, ¿no? Si lo encuentran, me dice, si no, bueno, no importa, me escucha, lo leemos. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay más. Jesús apareció, iba por el camino y de pronto al costado del camino vio la necesidad. Una necesidad de alguien que gritaba, que clamaba. Acá ya de entrada vemos algo que es maravilloso, ¿no? De hecho, como decía Jesús,
no solo mira el camino, Jesús también mira a los costados, al costado del camino. Y no lo hace para evadir, sino al contrario, lo hace para prestar atención a lo que sucede también a los costados. Había una canción hace algunos años, una canción de tipo de protesta, que decía, te falta mirar un poquito para el costado. La multitud que venía con Jesús vio un estorbo, algo que molestaba, querían hacerlo callar, pero Jesús vio una persona. Mientras la multitud escuchaba un ruido molesto, Jesús pudo escuchar un clamor, un ruego. Mientras muchos querían hacerlo callar, Jesús decidió detenerse, y no solo detenerse, sino escucharlo. Y aquí vemos de alguna manera cómo esta historia también nos desafía hoy, como discípulos, como seguidores de Cristo, como iglesia. Muchas veces creemos que vemos a las personas, cuando en realidad solamente estamos viendo la necesidad de la persona, o lo que creemos que es la necesidad de la persona. Jesús veía mucho más allá. Jesús veía los corazones de las personas, a las personas. La multitud vio todo un problema con este hombre, un escándalo. Jesús vio a la persona. Bartimeo comenzó a gritar, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud enseguida trató de hacerlo callar. Ahora, si lo conocían, lo veían todos los días, digamos, al costado del camino, ¿por qué ahora les molestó? ¿Por qué ahora fueron a tratar de hacerlo callar? ¿Por qué les molestó ahora si ya lo conocían, sabían quién era? De todos los días. Claro, mientras permanecía al costado del camino, un poco en silencio, no molestaba. Estaba al borde del camino. Entonces, como no me molestaba, uno podía mirar para otro lado, no hacerse cargo. No los interpelaba. Ahora, cuando empezó a gritar, esta necesidad que este hombre tenía se hizo evidente. Se hizo algo que no se podía evadir. Estaba ahí. Era obvio que había una necesidad en este hombre. La necesidad, cuando se hace visible, es incómoda. Siempre incómoda, molesta. Mientras esté al costado del camino, no pasa nada. Pero cuando esa necesidad se pone de frente y la encontramos de frente, entonces molesta, incomoda. Hoy también, como decíamos, encontramos mucha necesidad. Y como decíamos, también nos acostumbramos a convivir con esa necesidad, con la pobreza, con la soledad de las personas, con las adicciones que a veces tienen las personas. Nos acostumbramos a convivir con matrimonios destrozados, con jóvenes que ya no tienen esperanza, con ancianos que son olvidados y encima hasta apaleados muchas veces, una vez por semana por lo menos. Y ni los hijos se acuerdan. A veces ni los hijos se acuerdan. Ahora, mientras todas estas cosas, ¿no? La pobreza, la soledad, los ancianos, los jóvenes sin esperanza, mientras todo eso esté al costado del camino, no pasa nada. Podemos seguir mirando adelante, seguimos adelante. Tal vez no nos importa, esté al costado del camino no nos molesta. Pero cuando el dolor empieza a levantar la voz, cuando esa necesidad, cuando alguien clama por ayuda como Bartimeo, entonces esa necesidad, ese dolor se vuelve demasiado evidente. ¿Y qué hacemos? No podemos evadirnos, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa necesidad, con ese dolor con el que nos enfrentamos. La iglesia no puede convertirse en parte de esa multitud que manda a callar a Bartimeo. No podemos decir, no es nuestro problema. Siempre fue así. Yo tengo mis propios asuntos, mis propios problemas.
el Señor nos llama a escuchar los gritos que otros intentan silenciar. La iglesia tiene que tener los oídos atentos a esos clamores, a esos gritos. Jesús se detuvo en medio de la misión, él tenía una misión. Si vemos en el contexto, Jesús estaba yendo hacia Jerusalén y sabía a qué iba a Jerusalén. Sabía perfectamente que Jerusalén lo esperaba la traición, lo esperaba la cruz, el sufrimiento, lo esperaba la muerte, los azotes. Sabía perfectamente qué es lo que le esperaban en Jerusalén. Y esa era su misión, ir a Jerusalén, a morir. Él pagó el precio A pagar el precio por nuestras culpas. por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Sin embargo, cuando escuchó la voz de Bartimeo se detuvo. Se detuvo para escucharlo. Para Jesús, las personas nunca fueron un estorbo en su ministerio. Las personas jamás fueron algo que interrumpía su ministerio. Por el contrario, las personas eran su ministerio. A veces nosotros decimos, Dios mío, ahora no tengo tiempo. Oh, estoy ocupado. ¿Sabes qué? Después te atiendo. Pero Jesús nos enseña que una vida verdaderamente espiritual siempre encuentra tiempo para las personas. Había un evangelista famoso llamado Downing Moody, más conocido por Moody, tiene comentarios bíblicos en algunas Biblias. Él decía, la obra de Dios más importante en tu camino puede ser la persona que está delante de ti. La obra de Dios más importante en tu camino puede ser la persona que está delante de ti. Claro, a veces buscamos grandes oportunidades para servir a Dios, grandes eventos. Pero ignoramos al vecino que sufre, al que llora, al hermano que necesita oración, al joven que está pidiendo ayuda. Jesús transforma a la multitud en instrumentos de gracia. Esto es maravilloso. Después de detenerse, Jesús que les dice, llamadlo, tráiganlo, llámenlo, búsquenlo. Y aquí se produce una transformación en esa multitud, o en parte, o en algunos de esa multitud. Esos mismos que antes lo reprendían, que querían hacer callar a Bartimeo, ahora ¿qué les dicen? Ten confianza, levántate, Él te llama. Qué maravilloso, ¿no? Los que antes se cerraban el camino a Bartimeo, ahora le abren un camino. Los que antes querían hacerlo callar, ahora lo animan. Levántate, ven, él te llama. Ahora, esto es lo que pasa cuando verdaderamente escuchamos la voz de Jesús. Ellos escucharon la voz de Jesús y dijo, tráiganmelo. Y escucharon esa voz de Jesús. Y esa voz de Jesús les transformó la vida. La iglesia está llamada a hacer precisamente eso. Una comunidad que acerque a las personas a Cristo. Nuestro mensaje debe seguir siendo, ten confianza, levántate, Él te llama. Hay gente que necesita escuchar esas palabras. Y acá me gustaría, si sale, que pudiéramos hacer un ejercicio. Ten confianza, levántate, Él te llama. Esa es la frase que la iglesia tiene que interiorizar. Y hagamos este ejercicio. Yo les voy a dar 3 o 4 frases o intenciones a las que juntos después vamos a contestar. Ten confianza, levántate, Él te llama. Amén. A ver, vamos a hacer el ensayo. Al que cree que ya no tiene esperanza, ten confianza, levántate, Él te llama. Al que piensa que Dios se olvidó de él, ten confianza, Él te llama. Al que siente que ha pecado demasiado, ten Confianza, levántate, Él te llama. Al que cree que nadie lo ama, ten Confianza, confianza, levántate, levántate, Él te llama. ¿Salió, no? Gloria a ¿Lo Dios. repetimos? Amén. Amén.
Al que cree que ya no tiene esperanza, ten confianza. Confianza, Levántate, Él Él te llama. Al que piensa que Dios se olvidó de él, ten confianza. Levántate, Él te llama. Al que siente que ha pecado demasiado, ten confianza. Levántate, Él te llama. Al que cree que nadie lo ama, ten confianza. Levántate, Él te llama. Amén. Gloria. Nosotros somos enviados para anunciar que Cristo sigue llamando. Amén. Que Cristo se sigue deteniendo en su misión para llamarnos, para llamar a los bartimeos. Y acá es importante que tiene que ver con lo que hablaba al principio, de esa necesidad que nosotros creemos muchas veces que la persona tiene, que suponemos. Porque cuando Bartimeo viene y se llega a Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Parece una pregunta demasiado, como se dice, de perogrullo. Era evidente, si era ciego, ¿qué necesidad podía tener? Sin embargo, Jesús le pregunta, ¿qué es lo que quiere que te haga? Parecía una pregunta innecesaria, era obvio, si Bartimeo era ciego. Pero Jesús no trata a las personas como si fueran casos, sino como personas reales, como personas con necesidades reales. Jesús no impone soluciones. Jesús primero escucha. Jesús respeta. Jesús devuelve la dignidad. ¿Cuántas veces nosotros creemos saber lo que otros necesitan? Es más, por lo general, damos lo que nos sobra, en lugar de tratar de descubrir lo que realmente hace falta. Mire, yo me acuerdo hace muchos años, se había hecho una colecta en la iglesia, creo que todas las iglesias, porque nosotros estábamos hablando, y se había recolectado ropa y mercadería para llevar a Chaco, para llevar al Impenetrable, a las iglesias que nuestra asociación tiene en el Impenetrable chaqueño. Y cuando empezamos a seleccionar la ropa para llevar, en algunas bolsas había zapatos de mujer, taco aguja, para llevar al medio de la selva, chaqueña. A veces damos lo que nos sobra, pero no nos preocupamos por la verdadera necesidad, por cuál es la realidad, qué es lo que realmente hace falta. Jesús le permite a Bartimeo poder expresar su necesidad, qué era lo que realmente necesitaba. Maestro, que recobre la vista, responde Bartimeo. No pidió dinero, no pidió limosna, pidió una transformación. Muchas veces nos acercamos a Dios buscando simplemente una solución temporal, lo que necesitamos en el momento, un trabajo, la sanidad de alguna enfermedad, alguna respuesta económica. Y por supuesto que Dios puede hacer esas cosas. Dios nos puede suplir esas necesidades, de hecho lo hace. Pero la necesidad verdadera, la necesidad más profunda, es tener una relación con Él. Esa es la verdadera necesidad que tiene el ser humano, relacionarse de nuevo con Dios. El milagro más grande para Bartimeo no era simplemente recuperar la vista física, sino recibir una visión espiritual. Jesús sigue mirando hoy y buscando al costado del camino a los Bartimeos que todavía hay en la sociedad. Bartimeo no es solamente un personaje del pasado, todavía existen Bartimeos. Hay Bartimeos en esta sociedad que han dejado al margen a muchas personas. Los que están al costado del camino, marginados, despreciados, a los que nadie escucha, a los que han perdido la esperanza. Esos son los Bartimeos actuales, los Bartimeos que todavía están al costado del camino. Muchas personas gritan de diferente manera. Bartimeo, tu hijo de David,
ten misericordia de mí. Hoy no se escuchan a personas diciendo eso, o gritando eso, o clamando eso. Pero sí hay gritos de distintas formas. Hay personas que se expresan o que gritan su necesidad a través de las rebeldías, a través de las adicciones, o airándose, o enojándose, viviendo furiosas, enojadas, o en el silencio, retraídas, distintas formas de gritar, ten misericordia de mí. Detrás de cada una de esas conductas puede haber un corazón que esté clamando justamente, ten misericordia de mí. Entonces la pregunta es, ¿estamos escuchando ese clamor? ¿Estamos escuchando ese grito, ese ruego? Que repito, puede venir en distintas formas, pero que en definitiva y en el fondo sigue siendo un ten misericordia de mí. Acá podemos encontrar de alguna manera representado una especie de tres grupos, digamos, ¿no? Bartimeo, que de alguna forma representa a aquellos que reconocen la necesidad que tienen y claman a Dios. Porque la palabra dice que Dios se fortalece en nuestras debilidades. Es decir, que para que Dios obre en mi vida, tengo que reconocer mi debilidad. Tengo que reconocer que necesito a Dios. Bueno, ese grupo está representado aquí por Bartimeo. Son aquellos que reconocen su necesidad, su debilidad, y entonces claman a Dios. Después, por otro lado, está el grupo que representa la multitud. La multitud que es la que puede elegir. Tiene para elegir. Ignora el dolor o acerca a las personas a Cristo. Y después, por otro lado, está el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto, el de Jesús, que es el modelo perfecto de compasión, de misericordia, de amor, de solidaridad. Jesús se detuvo, Jesús escuchó, lo llamó, preguntó, lo sanó y terminó transformando su vida. Hoy el Señor sigue caminando por nuestros caminos, pero sigue escuchando los gritos que otros no oyen, que deberían oír, pero no oyen. Pero Jesús sí. Jesús siempre tiene los oídos atentos, no solo al camino, sino a los costados del camino, a los que están a la vera del camino. Como iglesia necesitamos aprender a mirar lo que Jesús mira, a escuchar lo que Jesús oye. No solamente, como decimos, mirando a Cristo. Sí, por supuesto que tenemos que mirar a Cristo, pero también ver a Cristo al costado, a la vera del camino, porque ellos también son Jesús clamando. Porque Jesús dijo, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste. Entonces, esos bartimeos que están al costado del camino también son Jesús clamando.